Hola doctores, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a hablar de un tema que es enfermedad hipertensiva en el embarazo, un tema que todos los años viene en el ENAR y es muy importante conocer sobre todo las definiciones y el tratamiento de estas patologías. Vamos a comenzar para que el video no se haga tan largo. Primeramente, las definiciones de cada una de ellas es la clave para que tengamos las respuestas correctas en el examen. Entonces vamos a poner muy bien atención. Vamos a comenzar con la hipertensión gestacional. Esta, como su nombre lo dice, nuestra paciente debe de tener ya un embarazo para considerarse una hipertensión gestacional, pero el embarazo debe de ser después de las 20 semanas de gestación y, muy importante también, la proteinuria se va a encontrar negativa. Entonces, para considerar que nuestra paciente tenga hipertensión gestacional, debe de ser un embarazo posterior a las semanas 20 de gestación y la proteinuria por lo regular va a estar negativa. Ya en el posparto, a las 12 semanas aproximadamente, las cifras tensionales pueden regresar a la normalidad, entonces vamos a considerar que fue una hipertensión transitoria. Pero si estas cifras siguen elevadas aún en el posparto, entonces vamos ya a considerar una hipertensión crónica. Vamos con la preeclampsia. En esta también va a ser un embarazo mayor a 20 semanas de gestación, pero muy importante, aquí sí vamos a tener proteinuria y por lo regular va a ser mayor de 300 miligramos en una orina de 24 horas. Ahorita más adelante en el diagnóstico vamos a hablar un poquito más de esto. Pero entonces la preeclampsia es básicamente cifras tensionales iguales o mayores de 140/90, pero vamos a tener proteinuria y muy importante también va a ser en un embarazo mayor a las 20 semanas de gestación. Esta puede durar hasta las 2 semanas posparto. Muchas personas llegan a las tensiones normales posteriores al posparto, pero otras sí se pueden llegar a quedar con su hipertensión crónica. Otra cosa muy importante es la preeclampsia con datos de severidad y como su nombre lo dice, pues es tener preeclampsia, pero ya va a ser una preeclampsia muy severa, ya datos muy severos, muy graves de la presión. El más importante, pues cifras tensionales ya las vamos a llegar a tener de 160/90 o incluso más altas y vamos a tener síntomas de compromiso de órgano blanco. ¿Cuáles son estos síntomas? Pues pueden ser cefalea, visión borrosa, fosfenos, dolor en flanco derecho, vómitos, entre otros. Otro concepto que también debemos de saber muy bien es la eclampsia. Esta va a ser una complicación de una preeclampsia severa y muy frecuentemente está acompañada de síntomas neurológicos. El principal o el que más sabemos son las convulsiones. Si nuestra paciente tiene preeclampsia y llega a presentar convulsiones, es muy probable que estas sean por una eclampsia. Pero también vamos a tener otros síntomas neurológicos, como puede ser la hiperreflexia, cefalea, algunas alteraciones visuales, enfermedades cerebrovasculares, entre otras. Ahora vamos con una hipertensión crónica. También quiero que pongan mucha atención sobre esta definición, ya que en el examen sí la han llegado a preguntar. ¿Cuál es la diferencia de una hipertensión gestacional y de una hipertensión crónica? Muy importante y muy fácil. La hipertensión crónica se presenta aquella paciente que tenga cifras tensionales igual o mayor de 140/90 y muy importante antes del embarazo o antes de la semana 20 de gestación. Esa es la diferencia de una hipertensión gestacional a una hipertensión crónica. La gestacional sabemos que es después de la semana 20 y esta hipertensión crónica es antes de la semana 20 y o antes del embarazo. Esta puede durar hasta la sexta semana posparto y puede estar o no relacionada con proteinuria. ¿Por qué sí o por qué no?
Pues muy fácil. Si una paciente tiene hipertensión desde antes de embarazarse, pero tuvo buen control de las presiones, tomaba su medicamento, siempre sus controles salieron normales, no tiene por qué haber un daño renal y por ende no vamos a tener proteinuria. Sin en cambio, tenemos una paciente que desde antes de embarazarse tiene hipertensión, nunca se cuidó, nunca tomó el medicamento, sus cifras tensionales siempre estuvieron hasta el cielo y comienza con daño renal. Bueno, esta paciente puede tener proteinuria. Es por eso que se asocia o no a tener proteínas en orina. Entonces no se vayan a confundir. Esta puede estar asociada o no, más que nada por esa situación que les dije. No tiene que ver tanto por el embarazo. Y la hipertensión crónica más preeclampsia sobreagregada. Pues su nombre lo dice, tenemos una hipertensión crónica, nuestra paciente tenía hipertensión antes de la semana 20 o antes de embarazarse y se le agrega la preeclampsia, es decir, a partir de las 20 semanas de gestación en adelante se agrega la preeclampsia. Y finalmente el síndrome de HELP. Este, como ya sabemos, tiene denominación en inglés, básicamente es la hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y plaquetas bajas. Ya más adelante vamos a ver un poquito más sobre este síndrome. Todos estos trastornos hipertensivos del embarazo van a aumentar el riesgo o la incidencia de que nuestra paciente pueda llegar a tener partos pretérminos, restricción del crecimiento intrauterino, que tengan productos con bajo peso para su edad gestacional y muertes perinatales. Epidemiología. Un dato o un tip que yo les quiero dar es no se quiebren tanto la cabeza con aprenderse los porcentajes ni las tasas. La verdad es que es muy raro que les lleguen a preguntar porcentajes. Creo que cuando me tocó hacer examen, en mi examen no venía ningún porcentaje, no me preguntaron nada de eso. Yo les recomiendo que en epidemiología se aprendan más lo que es el género, con qué frecuencia se presenta más, si es en hombres o mujeres, y también la edad de presentación de cada enfermedad, si es más común en niños, en adolescentes, en adultos o en adultos mayores, porque eso sí les puede dar la clave de una respuesta correcta o no. A mí me pasaba que leía un caso clínico y entre las posibles respuestas había dos que me sonaban a ser la correcta y acordándome de la edad de frecuencia, del género, es lo que me daba la respuesta correcta. Entonces, yo les recomiendo que no se mortifiquen tanto en aprenderse los porcentajes, porque en primera, en el examen con los nervios y demás, no se van a acordar. En segunda es mucha información, son muchas enfermedades. Y en tercera, realmente no se los van a preguntar tanto. Si llega a haber alguna pregunta, les apuesto que va a ser una o máximo dos preguntas en todo el examen. Entonces yo les recomiendo que pues no se alteren por eso. Mejor apréndanse la edad y el género con el que se presenta la enfermedad en más frecuencia. Y bueno, vamos a continuar. La complicación más común en un embarazo son los trastornos hipertensivos. Eso sí se los pueden llegar a preguntar. ¿Cuál es la complicación más común o más frecuente en un embarazo? Los trastornos hipertensivos. Y de todos estos trastornos hipertensivos, la complicación más frecuente van a ser los eventos cerebrovasculares. Estos pueden afectar el 15% de los embarazos y pueden causar una muerte materna hasta un 18%. Toda esta información que yo les estoy dando son sacadas principalmente de la guía de práctica clínica, que debe de ser siempre la principal fuente de información. No importa que la guía ya esté viejita, que no esté actualizada, porque siempre que un tema tenga guía, siempre van a venir las preguntas de esa guía por muy viejita o muy desactualizada que esté. Ahora vamos a ver los factores de riesgo. En negrito les puse los factores más importantes, pero en general pues todos son importantes para la patología. Primeramente, si ya tuvimos embarazos previos con algún trastorno hipertensivo o sobre todo preeclampsia, pues es un factor de riesgo bastante importante. Que nuestra paciente sea primigesta, embarazos múltiples, una historia familiar,
periodos interginésicos mayor a 10 años, los extremos de la vida, menores de 20 o mayores de 40 años, y algo muy importante que también llegan a preguntar son las enfermedades autoinmunes como factores de riesgo. Entre ellas tenemos el lupus y el síndrome antifosfolípidos. También si nuestra paciente ya tiene enfermedades como diabetes, hipertensión o nefropatías, pues es muy probable que puedan llegar a tener algún problemita del embarazo, y nulliparidad también es un factor de riesgo, entre otros. La presencia de uno o más factores de riesgo va a clasificar automáticamente a nuestra paciente como una paciente de alto riesgo, es decir, con cualquiera de estos que tenga, aunque nada más sea uno de estos factores, ya se considera un embarazo de alto riesgo. ¿Y por qué es importante saber eso? Por la prevención. Este es un apartado que viene en la guía de práctica clínica, entonces es muy importante conocerlo, estudiarlo y saberlo. La guía nos dice que en aquellas pacientes o en aquella población que tengan riesgo aumentado de preeclampsia, es decir, una paciente que ya tiene un solo factor de riesgo, ya vimos que se considera un embarazo de alto riesgo, debemos de iniciar la prevención. Y esta prevención, ¿cómo la vamos a hacer? Con ácido acetil salicílico, o lo que comúnmente conocemos como aspirina. La dosis que ha demostrado una reducción del riesgo de la preeclampsia va a ir desde los 80 a los 150 miligramos al día. Eso nos dice la guía de práctica clínica, pero también nos menciona que una dosis de 100 miligramos al día es más que suficiente para poder prevenir estos trastornos hipertensivos en el embarazo. ¿Cuál es la dosis o cómo lo vamos a manejar más bien? Va a ser la dosis de 100 miligramos, principalmente en la noche nos recomiendan, y muy importante, nos dice que debemos de iniciarla antes de las 16 semanas de gestación. La guía es muy clara. Si nuestra paciente llega con un embarazo posterior a las 16 semanas de gestación, ya no debemos de dar ácido acetilsalicílico. ¿Por qué? Porque se ha encontrado que después de estas 16 semanas ya no funciona la prevención. Es decir, aunque nosotros le demos el medicamento, ya no le va a ayudar a prevenir la preeclampsia o cualquier otro trastorno del embarazo. Entonces, eso es muy importante saberlo. Hay que darlo en la noche, que no sea después de las 16 semanas de gestación, y muy importante, no después de las 36 semanas de gestación. Justo a las 36 semanas de gestación debemos de suspender el ácido acetilsalicílico. ¿Por qué? Porque ya estamos próximos al parto y sí puede llegar a tener algunas complicaciones el consumo de el ácido acetilsalicílico posterior a estas semanas próximas al parto. Las cifras tensionales que nos recomienda la guía durante el primer trimestre va de 115 a 120 la sistólica y de 65 a 80 la diastólica. Algo muy importante que también nos menciona la guía, y a mí se me hizo también importante mencionarlos, es que aquellas pacientes que tengan síndrome de ovario poliquístico desde antes del embarazo y tomen metformina, deben de continuar el consumo de metformina durante la gestación. La guía nos menciona que se ha visto que aquellas pacientes que toman metformina por esta patología también se ha reducido el riesgo de tener algún trastorno hipertensivo del embarazo. Mucho ojo, no se vayan a confundir, el único tratamiento para prevenir la preeclampsia es el ácido acetilsalicílico, pero la guía nos dice que si nuestra paciente tomaba metformina por síndrome de ovario poliquístico desde antes del embarazo, hay que continuarlo durante la gestación porque se ha visto que ayuda a disminuir el riesgo de preeclampsia. Se los dejo como dato, nada más para que lo sepan, porque a veces les gusta en el examen preguntar ese tipo de cosas que no tienen luego mucho que ver, pero pues se los dejo para que lo sepan. Y otro medicamento u otra sustancia que debemos también de indicar en aquellas pacientes que tengan una baja ingesta es el calcio.
Las pacientes que tengan una ingesta de calcio dietético de 600 o menos de 600 al día debemos de indicar calcio a una dosis aproximada de 1.5 o 2 gramos al día. Otra cosa también que nos menciona la guía es la predicción, cómo nosotros vamos a saber que nuestra paciente puede llegar a tener algún trastorno hipertensivo del embarazo, pues muy importante, la vieja confiable, la historia clínica. La guía nos dice que debemos de indagar muy bien en la historia clínica y sobre todo basándonos en los factores de riesgo. Nos recomiendan la identificación de los factores de riesgo maternos, calcular el índice de masa corporal y la presión arterial media. Esto lo debemos de hacer desde la primera consulta prenatal. Y algo muy importante, siempre estoy segura que todos los años preguntan esto, la medición del índice de pulsatilidad de las arterias uterinas. En mi examen me preguntaron exactamente en qué semana se debe de medir el índice de pulsatilidad y tal cual la respuesta viene así en el examen, desde la semana 11 a la 13.6. Estoy segura que se los pueden llegar a preguntar y probablemente esta sea una de las preguntas que todos los años hacen. Entonces, eso apréndanselo muy bien. En la semana 11 a 13.6 se mide el índice de pulsatilidad de la arteria uterina. ¿Esta cómo la vamos a medir? Pues mediante un ultrasonido Doppler y un operador que sea capacitado. Ahora sí, vamos al diagnóstico. Nos menciona la guía que nosotros vamos a empezar a sospechar que nuestra paciente tiene proteinuria, pues obviamente en un examen general de orina, que son exámenes que hacemos con recurrencia en el embarazo. Pero realmente nosotros tenemos 3 métodos de estimación para la proteinuria. Sabiendo las definiciones, ya nosotros sabemos nuestra paciente qué trastorno hipertensivo del embarazo puede llegar a tener dependiendo de las semanas de gestación. Pero el diagnóstico lo vamos a hacer por la estimación de proteinuria y la guía nos menciona 3 métodos para estimar esta proteinuria. El más popular es el análisis de la tira reactiva en orina. Este es un método semi-cuantitativo. Eso sí, apréndanselo porque puede que no les pregunten el gold standard, sino les van a preguntar método semi-cuantitativo y ustedes tienen que poner qué es la tira reactiva de orina. El patrón de oro, que es el segundo método, el gold standard, es la cuantificación de proteínas en una orina de 24 horas. Aquí también se los puse en grande y en rojito. El gold standard es la cuantificación de proteínas en una orina de 24 horas. Nos dice la guía que este estudio está limitado tanto por la disponibilidad de cada centro hospitalario y también por las limitaciones de tiempo. Entonces, si les preguntan método semi-cuantitativo para la estimación de proteinuria, ustedes van a responder tira reactiva de orina. Pero si les preguntan el gold standard o el patrón de oro para la cuantificación de proteínas en la orina, va a ser la orina de 24 horas. Así de fácil. Y la tercera estimación que nos mencionan es la relación de proteína-creatinina. Esta puede ser en una muestra de orina que sea aleatoria, pero nos mencionan que el punto de corte va a variar de acuerdo de cada centro hospitalario. Aquí les puse una tablita que viene en las joyas ENAR, donde nos mencionan más o menos el cociente y lo que significa cada una. Pero lo más importante que debemos nosotros de saber es que el punto de corte es de 0.28. Algunas guías, manuales o bibliografías los mencionan de 0.28 o 0.30. Guíense en 0.30, ese va a ser como el punto de corte. Si sale de 0.30 o más, ya quiere decir que tenemos una proteinuria significativa, es decir, de 300 miligramos o más en una orina. Entonces, el punto de corte es 0.30 hacia adelante. Y bueno, esto es básicamente lo que ya les había comentado. Si nosotros hacemos una recolección de orina de 24 horas y las proteínas salen igual de 300 o más de 300, es una proteinuria significativa y sale positiva.
Si nosotros optamos por realizar una tira reactiva en una muestra de orina y sale una sola cruz, entonces debemos de confirmar por un método cuantitativo. ¿Y cuál es el método gold estándar? Pues la recolección de orina de 24 horas. Aquí es muy importante, nos dice que solo la debemos de utilizar cuando los métodos cuantitativos no estén disponibles en nuestro centro hospitalario. Aquí les puse una tablita de más o menos cada crucecita el valor de proteinuria que puede llegar a tener. Sí, apréndansela porque esto sí lo llegan a preguntar. A mí me lo preguntaron. Si la paciente en la tira reactiva de orina tiene, no sé, 3 cruces, aproximadamente cuánto es el valor de proteínas que tiene en orina. Y ya ustedes ponen la respuesta correcta. Entonces, esta tablita sí apréndansela bien, grábensela porque sí la pueden llegar a preguntar. Y como ya les dije, el cociente o la relación proteína-creatinina de 0.28 o 0.30 dependiendo la bibliografía en adelante. Muy importante. Las recomendaciones que nos dice la guía de práctica clínica es: si una mujer está embarazada, que tenemos muy baja sospecha de preeclampsia o no tiene ningún factor de riesgo para preeclampsia, deben de ser evaluadas a través de una tira reactiva de orina. Esta va a ser en cada visita prenatal por lo menos una vez al mes. Por el contrario, si una mujer ya tiene hipertensión gestacional o una hipertensión crónica o tiene alto riesgo de desarrollar preeclampsia, entonces en este caso sí debemos de solicitar la medición de proteínas en una recolección de orina de 24 horas. Entonces, muy fácil. Si nuestra paciente no tiene factores de riesgo, el tamizaje lo podemos hacer con tira reactiva una vez al mes en cada visita prenatal. Si ya tiene factores de riesgo, entonces debemos de hacer la cuantificación de orina de 24 horas. Así de fácil. Y también muy importante, si ya sale nuestra tira reactiva con una crucecita, a fuerzas debemos de confirmar con una cuantificación de orina de 24 horas. Siempre debemos de confirmar. Tenemos diferentes exámenes de laboratorio que nos recomienda nuestra guía para monitorizar a las pacientes con estos trastornos hipertensivos del embarazo. Básicamente pues son la biometría hemática, química sanguínea, creatinina, etcétera. Y algo muy importante que deben de saber, nosotros tenemos un marcador de gravedad de la preeclampsia. Ese marcador de gravedad es el ácido úrico. Entonces, si en el examen les llegan a preguntar cuál es el marcador de gravedad de la preeclampsia, ustedes van a poner la medición del ácido úrico. Sí se los pueden llegar a preguntar. Ahora ya vamos a hablar un poquito más de la preeclampsia. Su etiología principal va a ser por una mala invasión del trofoblasto. Es muy raro o muy difícil que en el examen lleguen a preguntar fisiopatología. Realmente no lo llegan a preguntar. Es muy difícil, pero en preeclampsia, sobre todo en preeclampsia, sí llegan a preguntar esto. ¿Por qué ocurre la preeclampsia? Y ustedes van a poner por una mala invasión del trofoblasto. Así de fácil. No tienen que aprenderse todo el cuadro fisiopatológico, ni, o sea, nada. Siempre hay que ser prácticos para estudiar. Yo también me quebraba antes mucho la cabeza estudiando muchas cosas y ya cuando me di cuenta que eso no se pregunta en el examen, bueno, ya era demasiado tarde, ¿verdad? Entonces quédense con lo que les van a preguntar. Si les llegan a preguntar la etiología o por qué hay preeclampsia en el embarazo, es por esto, por una mala invasión del trofoblasto. También puede haber un desbalance de las prostaglandinas, pero lo más importante es lo que dice este cuadrito. El diagnóstico. Este cuadrito también lo resume muy bien todo sobre la preeclampsia. Nuestro embarazo debe de ser después de las 20 semanas de gestación. Obviamente nuestras cifras tensionales deben de estar de 140/90 o más y va a estar relacionado a la proteinuria. En una orina de 24 horas debe de ser de 300 o más.
En una tira reactiva de orina en una muestra al azar, mínimo una cruz o la relación proteína-creatinina de 0.3 o más. Pueden haber casos en los que no exista proteinuria. Como sabemos que hay preeclampsia, podemos tener trombocitopenia, nuestra creatinina elevada, las alteraciones hepáticas también van a estar elevadas, las enzimas hepáticas y edema agudo pulmonar. Y nuevamente aquí se los puse para que no se les olvide, el gold standard es la proteinuria en una orina de 24 horas. Clasificación. ¿Cómo vamos a clasificar la preeclampsia? Vamos a tener la preeclampsia pues normal o simple y la que tiene datos de severidad. Básicamente es lo mismo, pero con datos de severidad pues va a ser súper grave, ¿no? Ya nuestra paciente ya va a estar más para allá que para acá. En una preeclampsia normal vamos a tener una tensión de 140 hasta 159 y la diastólica de 90 a 109. Vamos a tener proteinuria, pero no mayor de 5 gramos en una orina de 24 horas. Podemos o no tener edema y vamos a tener síntomas muy leves como cefalea, fotopsias, tinnitus, etc. Y la preeclampsia con datos de severidad pues ya va a ser muy severa, ¿no? Como su nombre lo dice. Tensión arterial de 160/110 o más, proteinuria en orina de 24 horas de 5 gramos o más, el edema ya va a ser muy intenso, incluso podemos llegar a nasarca. Vamos a tener síntomas intensos de epigastralgia, cefalea, fotopsias, etc. En los cuadritos que tenemos aquí abajo son síntomas o signos que por sí solos se consideran datos de severidad. Entonces, muy importante. Puede que nuestra paciente no cumpla con todos estos criterios, pero al tener uno de estos nada más, ya se considera una preeclampsia con datos de severidad. Ahora vamos con la eclampsia. Como ya vimos, presencia de convulsiones generalizadas inexplicables en un embarazo con preeclampsia se considera una eclampsia. Algo muy importante que nos menciona la guía, si nuestra paciente comienza a tener ganancia de peso en el tercer trimestre del embarazo, puede ser el primer signo antes de desarrollar la eclampsia. Tenemos síntomas premonitorios, que se aumente la tensión arterial de forma muy brusca, alteraciones visuales, que tenga cefalea o movimientos anormales, lo que comúnmente conocemos como clonus. Todos estos síntomas van a ser premonitorios antes de la crisis convulsiva. Otra cosa también muy importante es que las convulsiones en la eclampsia son generalmente autolimitadas de 1 a 2 minutos de duración. Y las complicaciones frecuentes que vamos a tener durante la eclampsia es la bradicardia fetal primeramente y posterior taquicardia reactiva. Y del 7 al 10% nos mencionan que puede llegar un desprendimiento placentario. ¿Cómo la vamos a diagnosticar? Pues muy fácil, es meramente clínico. Como ya les dije, nuestra paciente tiene preeclampsia y comienza a convulsionarse, ya, es eclampsia, no más, así de fácil. La guía nos menciona que tenemos 2 medicamentos para prevenir la eclampsia. El de primera línea es el sulfato de magnesio, por lo regular es el que llegan a preguntar en el examen. Y el de segunda línea es la fenitoína. Casi siempre en los exámenes van a preguntar los tratamientos de primera línea o el gold standard o las cosas más frecuentes, también para que no se estresen por eso. Yo también antes me alteraba mucho en aprenderme como los 1000 fármacos y demás, cuando realmente en el examen preguntan siempre lo más frecuente. Entonces, con que se aprendan el primera línea, segunda línea o máximo tercera línea es más que suficiente. Tratamiento, al igual que los de prevención, el de primera elección va a ser sulfato de magnesio y el de segunda elección tenemos 2, las benzodiazepinas como el diazepam o la fenitoína. Por lo regular siempre va a venir sulfato de magnesio en las respuestas, entonces esa va a ser la correcta. Y algo muy importante es el tratamiento. Aquí sí hay que poner mucha atención porque el tratamiento va a depender de qué trastorno estamos hablando.
el tratamiento de una hipertensión gestacional, de una hipertensión crónica o de una crisis hipertensiva en el embarazo. Mucho ojo porque sí cambian un poquito. Vamos a empezar con el tratamiento de la hipertensión gestacional. Les puse aquí las evidencias de la guía de práctica clínica para que vean que pues ahora sí que cuál es el tratamiento de primera línea. ¿Por qué? Porque cuando yo estudiaba esto en diferentes fuentes de información, cada bibliografía me mencionaba algo diferente. Entonces, como les dije, siempre nos debemos de basar en las guías de práctica clínica. Entonces, nos dice claramente que debemos iniciar tratamiento en aquellas pacientes en que su presión arterial diastólica se encuentre persistentemente por arriba de 90. Entonces, en estas pacientes ya debemos iniciar tratamiento farmacológico. Se recomienda la metildopa como tratamiento de primera línea. Aquí nos dice claro y conciso. Tratamiento de primera línea en una hipertensión gestacional es alfa-metildopa o metildopa, que es lo mismo. Ahora, también nos dice que el uso de los bloqueadores del canal de calcio son parte del tratamiento de la hipertensión y se considerarían de segunda línea o como parte también integral al manejo de primera línea. Entonces, ¿cuáles son los bloqueadores de canales de calcio más comunes? Pues el nifedipino, ¿verdad? Que aquí lo tenemos abajo. Entonces, primera línea metildopa, segunda línea nifedipino y la hidralazina se usa como alternativa de segunda línea en el tratamiento de la hipertensión gestacional. Entonces, primera línea metildopa, segundo nifedipino y como alternativa la hidralazina, si es que no contamos con alguno de estos. Aquí abajo les puse un cuadrito que también nos menciona la guía, donde tenemos el medicamento, la dosis máxima y algunos comentarios donde también nos pueden dar algunos efectos adversos. Ahora vamos con el tratamiento de una hipertensión crónica. Algo que nos menciona la guía es que si nuestra paciente con una hipertensión crónica, es decir, antes de embarazarse o antes de la semana 20, ya tomaba algún medicamento, puede continuar con ese tratamiento siempre y cuando no sea ningún YECA y ningún ARA. ¿Por qué? Porque los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina 2 y los antagonistas de los receptores de angiotensina 2 causan un daño fetal importante. Entonces, si nuestra paciente con una hipertensión desde antes del embarazo ya tomaba medicamento y no es ningún YECA o ningún ARA, puede continuar con ese tratamiento. Pero si llega a consumir o a tomar YECAs o ARAs, en ese mismo momento se deben de cambiar por el daño fetal tan importante que causa. Y la metildopa sigue siendo el tratamiento de primera elección también en una hipertensión crónica. Y se los puse nuevamente aquí en grande, primera línea metildopa. Los de segunda línea siguen siendo también los bloqueadores de canales de calcio, el más famoso pues el nifedipino. Y tercera línea la hidralazina. Entonces, como vemos en una hipertensión gestacional o en una crónica, ambos se manejan de la misma manera. Metildopa, nifedipino o hidralazina. Eso es lo más importante que debemos de recordar. Aquí les puse una tabla donde tenemos los efectos adversos de cada uno. La guía de práctica clínica sí menciona que debemos de tomarlos en cuenta. La verdad es que cuando yo estudié para el examen, yo no me aprendí los efectos adversos de todos porque en primera es difícil aprendértelos y acordártelos. Y en segunda, la verdad es que yo decía, bueno, o sea, si me llegan a preguntar efectos adversos de un medicamento, o sea, va a ser una pregunta a lo mejor. Entonces, no me voy a matar tanto en aprendérmelos. La verdad, yo no lo estudié y a mí no me lo preguntaron, pero la guía de práctica clínica sí hace mucho énfasis en estos efectos adversos. Entonces, sí les recomiendo que le den una leída porque sí se los pueden llegar a preguntar. Y
Ahora, muy importante, el tratamiento de una crisis hipertensiva. Esto también lo llegan a preguntar y es aquí donde nos pueden llegar a atorar un poquito, porque como ya vimos, el tratamiento de primera elección en una hipertensión gestacional o crónica es metildopa, pero en una crisis hipertensiva cambia. El tratamiento de primera línea en la crisis hipertensiva es el labetalol intravenoso o nifedipino oral, y el de segunda línea es la hidralazina intravenosa. Muy importante, no se confundan con una hipertensión crónica o gestacional a una crisis hipertensiva, porque ya vimos que sí cambian. Entonces, nada más apréndanse muy bien esto y ya van a tener dominado todo. Y finalmente vamos a hablar un poquito del síndrome de Hell, que esta va a ser una variante atípica de una preeclampsia severa. Puede ocurrir del 4 hasta el 12% de los casos. Esta se puede asociar a una hemólisis microangiopática y, muy importante, elevación de enzimas hepáticas con trombocitopenia. Entonces, los 3 puntos principales que debemos de aprendernos del síndrome de Hell es hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y plaquetas bajas. Aquí hay como una mnemotecnia, aunque viene un poquito de inglés, que es básicamente lo mismo. Hemólisis, elevadas enzimas hepáticas y plaquetas bajitas, ¿no? La complicación más frecuente en un síndrome de Hell es el parto pretérmino, y ahorita vamos a ver por qué. El diagnóstico lo vamos a hacer muy fácil. Va a ser tanto clínico como bioquímico. Vamos a tener las bilirrubinas totales altas, mayor de 1.2, transaminasas séricas elevadas, mayor de 70, DHL mayor de 600 y las plaquetas, ya habíamos dicho que están bajas, por lo regular menor de 100,000. Cuando solamente se tienen 2 de estos criterios mencionados, entonces hablamos de un síndrome de Hell incompleto, pero pues no deja de ser un síndrome de Hell. La verdad es que sí es muy frecuente. A mí me llegó a tocar ver muchos de estos síndromes de Hell en el internado o incluso desde que era estudiante, entonces la verdad sí es muy común. Y vamos a hablar del tratamiento del síndrome de Hell. En grande y en rojito les puse interrupción del embarazo. Ese es el tratamiento, es lo que debemos de hacer. ¿Por qué? Porque si no interrumpimos el embarazo, nuestra paciente sí corre un alto riesgo de morir en el intento, la verdad. Entonces, así tal cual nos dice la guía de práctica clínica, un síndrome de Hell, tenemos que interrumpir el embarazo. Si nuestra paciente tiene un síndrome de Hell, pero ya tiene un feto viable, es recomendable terminar el embarazo una vez lograda la estabilización materna. Muy importante. Pero tenemos el otro aspecto. Si nuestra paciente tiene una gestación de 34 semanas de gestación o menos, es decir, un feto prematuro, pero que esté clínicamente estable nuestra paciente, entonces debemos de esperar la resolución del embarazo de un día hasta 2 días, es decir, de 24 a 48 horas, solo para recibir la madurez pulmonar fetal. Solamente es por eso que vamos a esperar, y muy importante, si nuestra paciente está clínicamente estable. Si no está clínicamente estable, pues por supuesto no vamos a esperar a interrumpir el embarazo. Y aquí les puse los esquemas de maduración pulmonar. Como ya sabemos, es la betametasona y la dexametasona. Yo me aprendí las dosis mediante las letras. Betametasona tiene la letra B es la segunda del abecedario, entonces segunda de 2 y son 2 dosis. Lo mismo pasa con la dexametasona, la D es la cuarta letra del abecedario, entonces son 4 dosis. Yo así me las aprendí, pero la verdad es que son esquemas muy fáciles. Como son 2 dosis de betametasona, pues las dosis van a ser más elevadas, es decir, de 12 miligramos cada 24 horas. Y en esta, como son 4 dosis de dexametasona, pues van a ser dosis más chicas, 6 miligramos cada 12 horas. La verdad es que no es algo tan difícil, pero ahí les paso más o menos cómo yo me las aprendí. Por lo regular, se resuelve el síndrome de Hell y la preeclampsia a las 6 semanas posparto.
nos dicen que las tensiones arteriales y las proteínas pueden regresar a la normalidad posterior a las 6 semanas. Es por eso que la vigilancia la debemos de continuar aún después del embarazo. Y en esta diapositiva les puse los cuidados ambulatorios que debemos de tener con la paciente. La verdad es que no me voy a detener a leer todos. Es muy raro que en el examen les pregunten cuidados ambulatorios. Sí se los pueden llegar a preguntar, es por eso que se los puse aquí, pero pues no vamos a hacer mucho énfasis. A veces las respuestas ya las sabemos tanto por sentido común o por lo que vemos en nuestra guía, nuestro día a día en nuestra práctica médica. Entonces tampoco se estresen. Aún así, denles una leída. Aquí se los puse. Pónganle pausa, tómenle foto para que sepan cuáles son estos cuidados que nos mencionan las guías. Y una tablita que igual nos menciona la guía sobre los grados de hipertensión, desde la leve, la moderada y la severa. Entonces la leve nos dice que es de 140 a 149 y de 90 a 99 la diastólica. Ya una moderada va de 150 a 100 y de 159 a 109. Y ya una severa o mayor ya es de 160 sobre 110 o más alta, ¿no? Lo que ya habíamos visto. Y terminación del embarazo. Básicamente ya lo vimos. En mujeres que tengan una hipertensión crónica pero que estén bien controladas, el nacimiento se puede considerar de la semana 38 a 39.6 y favoreciendo la vía vaginal. Si nuestra paciente tiene ya un embarazo de 38 semanas o más, y que también esté bien controlada, entonces se recomienda inducir el trabajo de parto. ¿Por qué? Pues porque el baby ya se nos está pasando de cocción, ¿verdad? Y bueno, aquí tenemos otras recomendaciones que nos dice en la guía. Denles una leída, chéquenlo, revísenlo, pero pues es básicamente lo que ya estuvimos viendo. Tenemos otros efectos hipertensivos en el embarazo. Esto como tal no está muy relacionado a un trastorno hipertensivo del embarazo, ya que estos efectos pueden estar en cualquier persona, sea hombre o mujer, pero se los dejo aquí para que lo lean. Un efecto hipertensivo transitorio es aquel que se da por un estímulo ambiental y un ejemplo que nos mencionan es el dolor del trabajo de parto. También un efecto de la bata blanca, eso ya lo hemos visto durante toda nuestra práctica clínica, que es aquellos pacientes que tienen sus presiones normales, llegan al consultorio o con el doctor y chin, se les sube la presión, ¿no? No sabemos por qué, se pongan nerviosos, no lo sabemos. Y el efecto hipertensivo enmascarado, que es lo contrario al anterior. Siempre tienen presiones elevadas, llegan al consultorio y por arte de magia aparecen bien, ¿no? En el consultorio las manejan bien. Entonces, se los dejo nada más para que lo sepan. Se los pueden llegar a preguntar, igual y sí. Así se las gastan. Luego les pueden poner un caso clínico de una preeclampsia y la pregunta es ¿cuál es el efecto hipertensivo transitorio? ¿No? Es un ejemplo. Sí lo pueden llegar a hacer. Entonces por eso se los menciono por si se los llegan a preguntar. Y estos son los algoritmos de nuestra guía de práctica clínica. Tómenle pausa, apréndanselos, pero es básicamente lo que ya hemos visto durante la guía de práctica clínica y durante la presentación. Algo que a mí me pasaba es cuando yo estaba estudiando para el examen, si yo entendía muy bien la guía de práctica clínica, ya ni me metí a ver los algoritmos porque luego los algoritmos me confundían más. Pero si durante la revisión de la guía yo no lo entendía muy bien, entonces sí estudiaba los algoritmos porque luego esos algoritmos pues me ayudaban a entender muy bien el tema. Entonces se los dejo por si lo quieren estudiar. Y algo muy importante, el índice de pulsatilidad de la arteria uterina, como ya vimos de la semana 11 a la 13.6, su corte o el percentil de corte es menor de 95. Si es menor de 95 se considera normal, si es mayor de 95 ya se considera anormal. Y bueno, esta es la otra parte del algoritmo de la guía de práctica clínica, igual para que lo vayan checando. Y tenemos metas, una preeclampsia sin comorbilidad o con comorbilidad. Ay, se me lengua la traba.
Entonces, chéquenlo. Sí les pueden llegar a preguntar metas, sí es muy común. Sobre todo las llegan a preguntar a lo mejor un poquito más en diabetes, ya sea gestacional o una diabetes normal. Pero sí apréndanse las metas porque sí las pueden llegar a preguntar. Y bueno, la bibliografía, como ya les dije, mi principal fuente de información fueron las guías de práctica clínica y apoyándonos de las joyas ENAR y bueno, también resúmenes que yo hice durante mi etapa de estudio. Y bueno, ya eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya ayudado, que les haya servido y espero que me hayan entendido muy bien. Tengo redes sociales donde ustedes me pueden seguir. Por lo regular trato de subir contenido muy frecuentemente a estas redes. Tengo Instagram, Facebook y TikTok. Entonces espero que les haya servido el video y nos vemos para la próxima.